Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón del saber y la maravilla. Hoy prepárense para sumergirse en una narrativa que nos habla de crecimiento, de amor que florece y de una historia que, créanme, es tan única como cada uno de ustedes. El título ya nos da una pista, ¿verdad? Engin, tuba amor que crece y enamora. Su historia única, y vaya que vamos a desgranar cada uno de esos componentes. Antes de lanzarnos de lleno a esta aventura, les pido un favorcito que nos ayuda un montón a seguir creando contenido así de especial para ustedes. Si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras historias. Ahora sí, ¿están listos para conocer a Engin? Esta no es solo la historia de una persona, es la crónica de cómo el amor, en sus formas más inesperadas y puras, puede ser un catalizador de crecimiento personal, una fuerza transformadora que nos impulsa a ser mejores, a amar más profundo y a enamorarnos, no solo de alguien, sino de la vida misma. Vamos a explorar cómo una persona, Engin, a través de sus experiencias, ha tejido un tapiz de amor que no solo ha crecido con el tiempo, sino que ha enamorado, cautivado y, sin duda, ha dejado una huella imborrable. Hablaremos de esos momentos clave, de esos giros inesperados y de esas lecciones que nos enseña su camino. Piensen en ello como una planta. Al principio es una semilla pequeña con un potencial inmenso pero aún dormido. El amor, en este caso, es el agua, la luz del sol, los nutrientes que permiten que esa semilla germine. Y Engin, a través de sus acciones, sus decisiones, sus interacciones, ha sido el jardinero de su propio crecimiento, regando ese amor, exponiéndolo a la luz de la experiencia y nutriéndolo con la sabiduría que solo el tiempo y las vivencias pueden otorgar. Y a medida que esa planta crece, sus ramas se extienden, sus flores se abren, y su belleza no solo es evidente para quien la cultiva, sino que atrae la mirada de otros, enamora. ¿Cómo se manifiesta este crecimiento en Engin? Podríamos estar hablando de desarrollo profesional, de la superación de obstáculos, de la madurez emocional, de la construcción de relaciones sólidas y significativas. Y él enamora de la tuba, ¿qué nos dice? Tal vez se refiera a que su amor, su pasión, su dedicación, es tan genuina y contagiosa que inspira a quienes lo rodean. Quizás la tuba sea una metáfora, o tal vez sea literal, pero lo que sí es seguro es que su amor tiene una resonancia, un sonido, que atrae y cautiva. Imaginen el sonido profundo y cálido de una tuba, capaz de evocar emociones complejas, desde la solemnidad hasta la alegría. Así es este amor con esa profundidad y esa capacidad de tocar el alma. En sus primeros años, Engin pudo haber pasado por momentos de duda, de incertidumbre, de aprendizaje. Como toda planta joven, tal vez tuvo que lidiar con alguna que otra helada o sequía. Pero la resiliencia, esa capacidad de recuperarse y adaptarse, es fundamental en cualquier historia de crecimiento. Y ahí es donde entra el amor. ¿Fue un amor romántico el que lo impulsó? ¿Fue el amor por su familia, por su comunidad, por un ideal? O quizás fue una combinación de todo ello. Lo importante es que ese amor se convirtió en su ancla, en su motor. Pensemos en esos hitos importantes en la vida de Engin. Tal vez hubo un momento crucial en el que tuvo que tomar una decisión difícil, una que lo obligó a salir de su zona de confort. Y en ese momento fue el amor, esa fuerza impulsora, la que le dio el coraje para seguir adelante. Quizás aprendió a amar aspectos de sí mismo que antes ignoraba, o a amar a otros de una manera más profunda y desinteresada. El amor, cuando es verdadero, tiene esa cualidad transformadora, nos empuja a ser versiones más auténticas y plenas de nosotros mismos. Y cómo enamora este amor, esta historia de Engin. No se trata solo de ser el receptor del amor, sino de ser un dador, un inspirador. Cuando uno vive con amor, con pasión, con propósito, esa energía irradia. La gente se siente atraída por esa luz, por esa autenticidad. Engin, a través de su forma de ser, de su dedicación a lo que ama, ha logrado encantar, ha logrado que otros se enamoren de su visión, de su espíritu, de la forma en que aborda la vida. Podríamos imaginarlo en su trabajo, en sus relaciones personales, en sus pasatiempos. En cada faceta de su vida, la influencia de este amor que crece y enamora se hace palpable. Si era un artista, tal vez su amor por el arte se traducía en obras maestras que tocaban el corazón de la audiencia. Si era un líder, tal vez su amor por su equipo los inspiraba a alcanzar metas inimaginables. Si era un compañero, tal vez su amor era un refugio, un faro de luz en los momentos difíciles. La tuba puede ser un elemento intrigante. Si es un instrumento musical, ¿cómo se relaciona con su historia?
Quizás Engin era músico o encontró en la tuba una metáfora de su propia voz interior, profunda y resonante. O tal vez la tu. Bea representa la armonía, la capacidad de crear melodías complejas y conmovedoras a partir de notas individuales. En cualquier caso, sugiere una conexión con el arte, con la expresión, y con la capacidad de conmover a otros. Este vídeo es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cómo está creciendo nuestro amor? ¿De qué formas estamos permitiendo que nos transforme? Y sobre todo, ¿estamos irradiando ese amor de una manera que pueda enamorar, inspirar y tocar a quienes nos rodean? La historia de Engin nos da un ejemplo, una guía, de que es posible vivir una vida plena, marcada por un amor que evoluciona y que, a su vez, tiene el poder de encantar al mundo. A lo largo de esta narrativa, hemos visto cómo Engin ha navegado por las aguas, a veces tranquilas, a veces turbulentas, de la vida. Hemos presenciado su capacidad para cultivar un amor que se ha fortalecido con el tiempo, un amor que no solo lo ha enriquecido a él, sino que ha tenido un impacto positivo y magnético en su entorno. Hemos vislumbrado cómo su historia es un testimonio de la fuerza del crecimiento personal impulsado por el amor, y de cómo esa energía puede ser tan cautivadora que literalmente enamora. Es una historia que nos demuestra que el amor, en su expresión más pura y auténtica, es un viaje constante de descubrimiento y de conexión, una sinfonía que resuena y perdura. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este recorrido por la fascinante historia de Engin. Hemos explorado cómo su amor ha sido un pilar fundamental en su crecimiento personal, un motor que lo ha impulsado a superar desafíos y a alcanzar nuevas alturas. Hemos visto cómo esa misma fuerza, ese amor que ha cultivado, tiene la capacidad de enamorar, de inspirar y de crear un impacto positivo en su entorno. Hemos reflexionado sobre la metáfora de la tuba, sugiriendo una profundidad, una resonancia y una capacidad de conmover que son el sello distintivo de su historia. En esencia, hemos sido testigos de un ejemplo de vida donde el amor no es estático, sino una fuerza dinámica que florece, se expande y al hacerlo, cautiva e inspira. Espero que esta narración les haya parecido tan enriquecedora como a mí me resultó investigarla y compartirla con ustedes. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a acompañarnos en esta aventura. Su presencia aquí significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir buscando y contando historias que nos hagan reflexionar, soñar y crecer. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué les pareció la historia de Engin? ¿Hay algún aspecto que les haya llamado especialmente la atención? ¿Sienten que su propia vida refleja este concepto de amor que crece y enamora? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y nos ayudan a entender qué tipo de contenido les interesa más. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto creándolo para ustedes, les invito a que lo demuestren con un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que creen que podría inspirarse en esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que seamos una comunidad aún más grande y conectada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más descubrimientos y más motivos para amar la vida. Hasta la próxima.